Bien. Bueno, tengan todos buenas tardes. Ya nos estábamos viendo previo a la cámara, así que esta vez vamos a hacerlo más simple. Es más íntimo esta tarde-noche de encuentro. Un encuentro organizado por la Comisión de Hábitat Urbano del colegio. Otro buen encuentro y un buen tema, me parece, para seguir desarrollando. Justo hablábamos hace un rato sobre el encuentro que se dio el año pasado sobre el tema. Y bueno, hoy hablando recién y agradeciendo y aceptando la invitación de Pedro, que es, yo no sé si leí mal o bien, pero aparentemente es la única organización a nivel nacional representando a este sector de inquilinos. También se une a la charla y al encuentro la gente de encuentro justamente, Julia Cernotti, Franco Fantini, Gajiamo, que se me olvidó el nombre, y hasta el padre me va a matar, Mercedes, bueno, Lía y toda la gente del sector, Lucas que está por llegar. Así que bueno, agradecerles a todo el encuentro, a la comisión obviamente, Matilde, Lía y demás que siempre están con estas temáticas. Y bueno, nada, no quiero demorarlos, le voy a dar paso rápidamente a Matilde, agradecer nuevamente a Pedro, me parece un tema súper pertinente. Para variar, estamos en un momento súper complejo y más que nunca se hace necesario bueno, llevar este tema a la mesa. Así que buena jornada, y te paso, Matilde, entonces la palabra. Sí. Bien, comentarles que desde la Comisión de Hábitat este tema nos interesa porque, bueno, el derecho al acceso a una vivienda digna, que es un derecho constitucional, no implica necesariamente la propiedad de la vivienda. O sea que estamos acostumbrados a que el Estado atienda, digamos, el problema de la vivienda fundamentalmente a través de la construcción de viviendas nuevas que son dadas en propiedad, pero este proceso, que no es producto de la inflación que tiene nuestro país, sino de la financiarización de la vivienda y de la tierra, digamos, el proceso que hace que sean bienes formen parte del mercado financiero, hace que, entre otras circunstancias, lleven a que cada vez el problema de los hogares para acceder a una vivienda digna a través del alquiler sea mayor. Esto produjo, como estaba comentando Pedro, que desde hace 5 años, o 5 años antes de su promulgación, o sea, hace 7 años, organizaciones de inquilinos estén trabajando en la legislatura nacional, digamos, para esta nueva ley que es muy reciente, que lleva 2 años, y que, bueno, ha sido un avance y tiene, por supuesto, necesariamente algunos ajustes, pero que han sido un avance para muchos hogares. Esto que decíamos ocupa ya el 30% de nuestras ciudades más importantes. Bueno, por eso decidimos invitarlos, siguiendo con la actividad del año pasado, a Data Encuentro, que creemos que es la agrupación que tiene datos más ciertos sobre los hogares en Santa Fe. Uno de los temas es la informalidad de este mercado, esto que pareciera que pedir que el Estado pida que se registren los contratos, pareciera que solamente por una cuestión tributaria. En realidad, si no registramos los contratos, tampoco tenemos idea de todo este universo de hogares. Así que, bueno, los datos más ciertos que encontramos eran los de Encuentro, y a ellos los invitamos. Y por último, invitarlo a Pedro Peralta y al Frente Nacional de Inquilinos, de Frente de Inquilinos Nacional, que creemos que es por lo menos la más visibilizada de las organizaciones en la ciudad de Santa Fe, y nos parece a todos en nuestra comisión que es muy importante que para poder producir cambios, este sector de hogares inquilinos se agrupe, se organice. Y bueno, ese es el objetivo para nosotros de esta noche. Lía les va a presentar a quienes van a hablar hoy. Gracias, Matilde. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a presentar a nuestros expositores. Va a estar conversando Mercedes Gajiamo, quien es estudiante avanzada de la licenciatura en Sociología por la Universidad Nacional del Litoral, becaria Fulbright 2020 en movilidad para formación en líneas vinculadas a la sociología urbana, sociología de la salud
y metodología de la investigación. Forma parte además del Observatorio Data Encuentro y del Centro de Estudios Sociales Santa Fe. Ha participado en proyectos institucionales de investigación y en equipos interdisciplinarios vinculados a temas como el espacio público, la epidemiología, la polarización política y social en Argentina, y políticas públicas como PISAC COVID-19, el sostén público a la supervivencia de hogares y unidades económicas en la urgencia. También va a disertar Franco Fantini, quien es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional del Litoral, maestrando en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad Nacional de Entre Ríos, y trabaja desde el 2017 en los equipos de comunicación de concejales de la ciudad de Santa Fe, con experiencia en gestión pública y de proyectos de extensión, y desde 2019 forma parte del equipo del Centro de Estudios Sociales de Santa Fe, con experiencia en diseño, implementación y análisis de encuestas de opinión pública. Nos acompaña también la arquitecta Julia Sarniotti, de la Universidad Nacional del Litoral, quien es tesista de la especialización en gestión ambiental y actualmente estudiante de la maestría en Economía Urbana por la Universidad Torcuato Di Tella, con experiencia de trabajo en dirección de edificaciones privadas de la Municipalidad de Santa Fe, en trabajos de asesoría en Consejo Municipal, en temas referidos a arquitectura y ordenamiento territorial y ambiental, y desde 2019 es integrante del Observatorio Data Encuentro. Lucas Simoniello es abogado por la Universidad Nacional del Litoral, fue coordinador municipal del programa Banco de Tierras y Mi Tierra, Mi Casa, participando también del programa de regularización dominial. Luego, a partir de 2015, fue subsecretario de Gestión del Suelo en la Secretaría de Estado del Hábitat en el gobierno de la provincia de Santa Fe, y actualmente es concejal de la ciudad de Santa Fe por la UCR Frente Progresista. Desde 2017 es coordinador del Observatorio Encuentro Santa Fe y sus diferentes programas. Bueno, ellos van a comenzar y luego estará Pedro Peralta, que como dijimos es referente del Frente de Inquilinos Nacional. Les solicitamos entonces a ellos que respeten los tiempos pautados y bueno, no sé quién quiere dar comienzo. Fran y Merce, si quieren compartir pantalla. Sí, se nos escucha bien porque estamos con la conexión medio inestable, si no para cambiar. Sí, se escucha. Perfecto, ahí comparto. Bueno, buenas tardes a todos. Desde ya muchas gracias al Colegio de Arquitectos por invitarnos, y especialmente a la comisión. Bueno, en esta oportunidad, nosotros como Observatorio Encuentro, traemos un poco de los diferentes programas que integran este espacio, en el cual tratamos de abordar diferentes temas que hacen a la ciudad de manera multidisciplinaria y transdisciplinaria. Justamente celebro que hoy no solamente estemos arquitectos, sino que también tengamos sociólogos y politólogos exponiendo sobre esta temática. Y bueno, un poco contarles que Encuentro tiene varios programas, entre ellos tiene dos que me gustaría como contarles un poquito, si querés pasar a Merce. Uno es el programa Fortalecer. Fortalecer es un espacio donde se trata de asesorar, capacitar y guiar a organizaciones de la sociedad civil, acompañando en todo lo que refiere a cuestiones legales, contables, de planificación y de gestión de esas organizaciones, y particularmente en lo que tuvo que ver con la ley de alquileres. Se hizo una intensa capacitación y asesoramiento a ciudadanos en general en lo que tenía que ver con programas, con las simulaciones respecto a los posibles aumentos, dudas respecto de la ley, y diferentes situaciones en las cuales los inquilinos se encontraban en las actualizaciones de sus contratos. En lo que refiere al Observatorio Data Encuentro específicamente, es un observatorio, es un espacio de información, intercambio y colaboración, donde, como les comentaba, tratamos de abordar diferentes temáticas, y está compuesto por un equipo bastante interdisciplinario y multidisciplinario, donde se tratan de realizar investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas. Es un espacio abierto a cualquier persona, y es justamente desde este lugar, desde Data Encuentro, desde donde los chicos Mercedes y Franco van a contar un poco cuáles fueron los resultados de las diferentes encuestas que estuvieron haciendo estos últimos años. Particularmente nos interesó y nos sigue interesando conocer las particularidades que tienen los inquilinos de Santa Fe y del área metropolitana,
porque para nosotros, y creo que van a coincidir en esto, cuando se trata de abordar las diferentes soluciones, tenemos que tratar de entender cuáles son esas diferentes situaciones o barreras o dificultades que enfrentan los inquilinos. A veces no da igual una ley aplicada a una provincia, a Rosario, por ejemplo, que a la ciudad o el área metropolitana de Santa Fe, entonces es importante conocer esa situación, y también no solo para conocer en profundidad del problema, sino también para empezar a pensar diferentes segmentaciones en las respuestas, segmentaciones en la oferta, y cuál es realmente la demanda, si es una demanda global, o si incluso dentro de la demanda de los inquilinos podemos encontrar diferentes segmentos a los cuales atender. Así que bueno, le doy la palabra a Franco y a Merce. Bueno, un poco como refería antes Juli, una dimensión clave dentro del proyecto de lo que es el Observatorio de Data Encuentro se vincula necesariamente con la cuestión del hábitat y el acceso a la vivienda. Incluso es un tema que venimos trabajando hace tiempo, en lo referido, por ejemplo, a las transformaciones de la estructura residencial santafesina. Hemos visto cómo ha cambiado el patrón de distribución de propietarios e inquilinos en un sentido más macro a lo largo de largo plazo. Pero sin embargo, producto de la pandemia, de lo que fue la crisis sanitaria, indudablemente contribuyó a que se construya el proceso de inquilinación y este fenómeno como un problema público, ¿no? Que tiene a los inquilinos como centro. Entonces, en este sentido, y ante la ausencia de por ahí de datos sistematizados, en un contexto donde también el debate en torno a los alquileres era en un marco nacional, ¿no? No encontrábamos, digamos, sistematizados datos que nos pudieran dar fehacientemente una descripción de lo que es la situación de los inquilinos a nivel local en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Entonces, bueno, fue un desafío poder sistematizar esta información. Realizamos desde abril 2020 5 sondeos de alquileres, que incluso tuvieron como una razón de ser estar enmarcados estratégicamente entre momentos claves vinculados a la emergencia de normativas en lo que fue la crisis sanitaria, ¿no? Tenemos la emergencia del decreto 320/2020 con el congelamiento de alquileres, su extensión, la sanción de la ley de alquileres, y en este año también el debate por su reforma, ¿no? Entonces, en cada uno de esos momentos tenemos la posibilidad de realizar sondeos que nos permiten conocer la situación de los inquilinos y permitir una descripción a lo largo del tiempo, ¿no? De algún modo, bueno, realizamos casi 3.000 encuestas a lo largo de estos 5 sondeos. En este último alcanzamos 1.053 encuestas. En un principio, producto de las restricciones, el modo de llegar a los inquilinos y las inquilinas era por medio de redes sociales y difusión vía chats de mensajería como WhatsApp. Después, ya en este último, hubo una apuesta por diversificar y buscar acceder a la mayor cantidad de miradas posibles. Entonces se pensó estratégicamente relevar en puntos como espacios públicos o eventos masivos como fue el ExpoCom en marzo pasado. Y de algún modo, bueno, esta investigación, lo que vamos a proponer a lo largo de acá, bueno, tenemos un poco el contexto de lo que fue la evolución temporal y cómo se fue enmarcando. Muy bien, pasar. Tenemos como 2 dimensiones que nos gustaría desarrollar, decía, una más de tipo objetiva, que nos permite una descripción de por ahí variables más estructurales, como pueden ser la relación respecto al pago del alquiler, el porcentaje de ingreso que implica el pago o ganar el alquiler. También se habla de la formalidad, si los contratos son de palabra o hay un contrato escrito, ¿no? Cómo se regula la relación. Y por otro, en una segunda dimensión, vamos a plantear como una descripción más subjetiva que tiene que ver con, por ejemplo, la relación que los inquilinos que encuestamos mantienen con respecto a las distintas normativas que fueron emergiendo. Esto significa, por ejemplo, nivel de conocimiento, confianza en las normas y en las especificidades que regulan, también la percepción de si piensan que beneficia o no a su situación, y consideramos que, bueno, que ambas son importantes a la hora de abordar el tema de un modo reconociendo, digamos, su multicausalidad y su complejidad, intentando aportar a la hora de hacer estas preguntas.
Entonces, en primer lugar, ahí estamos. Bueno, si pensamos en la evolución de pago del alquiler, vemos que en los primeros meses de la pandemia, un 16% de los inquilinos que encuestamos no pudo abonar, cerca de la mitad, el 48%, pagó con dificultades, y vemos que a medida que pasan los meses, esta situación de algún modo se estabiliza, no vamos a decir normalizar, pero el pago con normalidad vuelve a alcanzar un 61% en marzo de este año, y el pago con dificultad disminuye, pero sigue representando cerca de un 36% de las personas que encuestamos, lo cual es un gran número. Si intentamos indagar sobre esta población, que fue la que pagó pero con dificultades, a simple vista podríamos pensar de que el que pagó, aunque con dificultades, no es un problema, pero sin embargo, de algún modo puede implicar un traslado en deudas de otro tipo, lo cual contribuye también a una situación de vulnerabilidad de la población que estamos describiendo, ¿no? Como vemos en la placa, esto es la selección de mayo-septiembre 2020, donde les preguntamos qué tuvieron que dejar en segundo plano para poder sostener el pago del alquiler. También una pregunta interesante sería cómo la raíz que tiene, digamos, dentro de la sociedad el hecho de acceder a la vivienda y la importancia que tiene la vivienda, que se dejaron de pagar otros servicios, o la tarjeta de crédito, o por ahí, digamos, a la hora de priorizar el pago del alquiler, ¿no? Entonces vemos que a nivel general un 48%, o sea, cerca de un 50% dejó de pagar servicios e impuestos en general, un 17% restringió gastos en consumo en general, un 11% dejó de pagar la tarjeta de crédito, con lo que implica, digamos, a nivel deuda, pagar el mínimo y adeudar los intereses, ¿no? Y le siguen en menor medida personas que dejaron de pagar en este contexto también como de retracción económica, donde mucha gente perdió el acceso al ingreso, dejaron de pagar cuotas de crédito, cuotas del colegio, obra social, entre otras. Si pasamos, sostuvimos la misma pregunta para marzo de 2022, que podríamos pensar de que ya estábamos con una situación más normalizada, con una metodología distinta, porque era respuesta múltiple y por eso nos suma 100% el gráfico. Un 72% nos dijo que tuvo que ajustar el consumo en general para poder pagar el alquiler. Un 34% nos dijo que dejó de pagar servicios de telefonía, internet y cable. Un 28% tarjeta de crédito, 20% servicios básicos, y así sigue, ¿no? Como otra arista también para pensar la relación frente al pago, que nos parece interesante, está el peso relativo que tiene el monto del alquiler en el ingreso, ¿no? Y en este sentido, como indicador usualmente está establecido un 30% como óptimo de gasto fijo o gasto de alquiler en relación con el nivel total de ingresos, ¿no? Si vemos la distribución de la derecha, vemos que un 46% de los inquilinos encuestados destina hasta el 30%, ¿no? Pero después pasamos a, por ejemplo, un 19% que destina entre un 30 y un 50% de su ingreso, y un 24% que destina más del 50%. Esto quiere decir de que hay un 24% de los que encuestamos que destinan más de la mitad de su sueldo, su ingreso, para pagar el alquiler. Si vemos otra cara para pensar este mismo fenómeno, si segmentamos por quienes nos dijeron que pagaron con normalidad y quienes pagaron con dificultades, vemos que quienes pagaron con normalidad destinan en promedio un 33% de sus ingresos. Ahora bien, para quienes pagaron con dificultades representa un 45% de sus ingresos. Casi la mitad, podríamos pensar, destinaron también para pagar el alquiler. Bien, bueno. Ahora, siguiendo un poco con lo que les contaba Mercedes, lo que sí les quiero mencionar es que nosotros desde Encuentro tenemos esta información nucleada en un reporte anual que engloba los sondeos que tuvimos hasta 2021, y también tenemos un reporte que tiene la información de lo que relevamos en marzo de este año. Todos esos reportes fueron sistematizados y llevados adelante con un gran trabajo de Mercedes y de acompañamiento de la gente que trabaja en Data, y también en el espacio de consultora que tiene nuestro
nuestro espacio de trabajo, que bueno, que también hay algunos acá acompañándonos. Yo un poco quería desarrollar, de esa información, esto es lo que quería decir, podemos después dejarles los enlaces de nuestra web y nuestra dirección de mail, para que en el caso de que quieran indagar más en esta información, se lo podemos enviar y facilitar. También, bueno, siguiendo con un poco la presentación, lo que también relevamos fue Mechi les contaba más de esta parte objetiva de la cuestión, la evolución del pago y todo lo que fue desarrollando, pero también en esto del concepto de la reunión nos pareció importante, en la idea de agruparse para ser escuchados, ¿no? Nos pareció importante destacar que nosotros pudimos evidenciar en los inquilinos, en los casi 3.000 inquilinos que pudimos encuestar a lo largo de estos años, una importante falta de información, en primer lugar, vinculada con las normativas. ¿Qué normativas? Las normativas que atravesaron este proceso de pandemia y en las cuales aparecieron, bueno, el decreto, el DNU 320/2020, que consideraba Mechi, y la ley de alquileres, que tuvo sanción en junio de 2020. Bien. En los relevamientos que hicimos, a partir de la sanción del DNU, que, como para repasar un poco, generaba el congelamiento del precio de los alquileres, impedía los desalojos y extendía los contratos que vencían durante su vigencia, a partir de marzo de 2020, nosotros en nuestros relevamientos posteriores indagamos a los inquilinos de la ciudad de Santa Fe sobre cuánto conocían o cuánto creían conocer de estos relevamientos y de esta normativa vigente. Y como pueden ver ahí en la placa, el 36% nos dijo que se consideraba informado o informada, y un 64% poco o nada informado. En ese caso, también, luego, en los relevamientos posteriores, como ustedes saben, ese decreto, esa normativa, tuvo una prórroga en septiembre del 2020 hasta finales de marzo de 2021. Entonces, nosotros, en nuestro relevamiento de abril de 2021, queríamos indagar sobre la verdadera utilización o no de esta normativa, ¿no? Para seguir en esta línea de la vinculación con la información que los inquilinos tienen y la posibilidad de convertirla en conocimiento para hacer uso de sus derechos. En ese caso, cuando consultamos en abril de 2021 si había utilizado o no el decreto, ahí ven los resultados, un 18% nos dijo que había utilizado, que tenía conocimiento de haber utilizado el DNU, y un 64% nos había dicho que no. Dentro de ese 64% consultamos el porqué. Si bien no está en la placa, el porqué que nos devolvían aquellos que decían que no lo habían utilizado era casi en un 40%, decían que no les habían permitido usarlo y que no se habían respetado esas medidas. Después, siguiendo después en valores más chicos de representación, digamos, en esto del por qué no lo habían utilizado, aparecía la opción de que no lo conocían, la opción de que no lo habían necesitado, o que habían hecho algún acuerdo con el propietario, y bueno, pero nos parecía importante relevar ese porqué del no, en esto de que no se lo permitieron utilizar. Después, el sí, que sí dijo que lo había utilizado, nos consultamos sobre para qué lo habían utilizado, y la categoría más importante había sido para congelar el monto de alquiler, casi en un 50% de las respuestas dentro de ese 18%. Bueno, y siguiendo con esto de la vinculación del inquilino de Santa Fe con la normativa vigente, a fines de junio de 2020 se sanciona la nueva ley de alquileres, que bueno, entre otras medidas, establece un índice oficial que establece el Banco Central para calcular el ajuste anual de los alquileres, que se firman contratos cada 3 años. Nosotros consultamos qué tan conforme estaban los inquilinos santafesinos con esa medida, esa medida de la ley de alquileres, ¿no? Del ajuste anual que establecía el Banco Central, que establece. Y un 53% nos había dicho que estaba de acuerdo, pero un 47% no, es decir, casi la mitad de la muestra nos decía que no. Y al preguntar el porqué de esa respuesta,
algunas de las razones que nosotros pudimos después relevar. Nosotros esto lo relevamos a partir de preguntas abiertas, ¿no? Que después un poco categorizábamos para poder tener una idea más global. Aparecían estas 3 razones que ven ahí. Falta de correlación entre la inflación y los ingresos. Otros decían que la ley no se cumple. Y también nos decían que no saben que el hecho de no saber cuánto se va a pagar no brinda previsibilidad en un contexto de incertidumbre. Recordemos que esto, abril 2021, sucedía durante los momentos más álgidos de la pandemia, digamos, con el contexto económico que existía, que existe hoy día. Bien, un poco como corolario, digamos, o conclusión de esto, nosotros sacábamos, a medida de que íbamos realizando los relevamientos, no conclusión, pero sí una especie de dato en relación a la falta de tratamiento integral de las medidas que hubo de parte de las diferentes autoridades, porque existía, en relación por ejemplo, el DNU, del que hablaba antes, un nivel de desconocimiento que vuelve casi imposible la utilización del decreto, de la información para poder de alguna manera proteger, hacer valer los derechos que los inquilinos tienen, para poder en esos momentos mitigar los efectos de la pandemia que estábamos viviendo. Y también en este caso, y viendo el concepto del encuentro, nos parecía importante recalcar la idea de que es necesario el agrupamiento para la conjunción de voces, digamos, en reclamos o en realidades que son generales a muchos, pero que en algún punto faltaba ese punto de conexión entre los inquilinos para poder hacer valer sus derechos. Y por último, volviendo a lo de la ley, ya en marzo de 2022 fuimos a preguntar a los casi 1.100 inquilinos que encuestamos de la ciudad de Santa Fe, a quienes creían ellos que beneficiaba la ley. Entonces, bueno, ahí pueden ver que un 38% beneficiaba al propietario, un 33% a ninguno, solo un 4% a ambos por igual, es decir, a inquilino y a propietario, un 3% decía que beneficiaba al inquilino. Esto, bueno, de alguna manera nos demostraba una profunda desconfianza hacia la ley de alquileres de parte de los inquilinos de la ciudad de Santa Fe, ya que el 95% de ellos no reconocía ningún beneficio en ella. Y también, como destacamos ahí, así también, digamos, haciendo un paralelismo con estas conclusiones que traía de la cuestión del DNU que rigió para el congelamiento de los alquileres, es el profundo desconocimiento acerca de la ley que nosotros pudimos notar, y que creemos que ese desconocimiento, que esa falta de información es un elemento que muchas veces acompaña la situación económica y que acompaña la difícil situación económica y que muchas veces la complejiza. En esto de poder, de alguna manera, poder abordar dinámicas que permitan a la gente en la ciudad de Santa Fe tener un techo. Que nos parece una situación que desde Encuentro, y esto ya para dar lugar a Julio, no sé quién va, recalcar esta idea que nosotros tenemos o este compromiso con el trabajo con datos verdaderos. Por eso agradecer a Matilde por la mención de los datos que hizo al principio, porque la verdad que hemos hecho un trabajo de seguimiento arduo, pero que con muchos frutos. Así que gracias por el espacio, y recalco que la información está disponible para quien quiera solicitarla. Sí, una cosita más, ahí dejamos en el chat el link para que puedan acceder a más información de estos sondeos, y contarles también que estos datos fueron llevados por Lucas, que lamentablemente todavía no pudo llegar y pide disculpas, pero bueno, fueron llevados al Congreso en la discusión de la ley, y que es importante también esto de poder establecer algunas metodologías de medición
que permitan posicionar a Santa Fe o comparar a Santa Fe con otras ciudades de escala intermedia para ver también cómo estamos en relación a la temática a nivel nacional. Por ahora nada más. Si quieren darle la palabra a Pedro. Bueno, muy bien, muy interesante. Veremos si Lucas nos puede acompañar al final. Pedro, te damos la palabra para que nos cuentes cómo está organizado el Frente Nacional, el Frente de Inquilinos Nacional, del cual sos referente. Y bueno, ¿qué datos tienen ustedes de la ciudad de Santa Fe y de la ley? ¿Y qué les parece que está faltando hacer en materia de políticas públicas y la vivienda de alquiler? Así luego hacemos un debate. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, primero aclarar que no somos la única organización que está defendiendo los derechos de los inquilinos. O sea, está, como les comentaba antes de que comience la exposición, está Inquilinos Agrupados también, o la Federación de Inquilinos Agrupados, que también viene trabajando arduamente con el tema, y que también expuso en el Congreso. Así que, y que está integrada por varias asociaciones civiles y organizaciones de todo el país. Bueno, el Frente de Inquilinos también nace hace 10 años casi, donde un grupo de organizaciones que veníamos juntándonos, reuniéndonos, debatiendo todo este panorama y la necesidad de una ley de alquileres que bueno, un poco brinde soluciones y proteja los derechos y garantice los derechos de los inquilinos. Iniciamos todos juntos, después por cuestiones, digamos, geográficas, operativas, se armó el Frente de Inquilinos Nacional y siguió la Federación de Inquilinos Nacional. Así que, pero básicamente, digamos, tenemos diálogo, tenemos contacto, cruzamos datos, así que un poco para aclarar eso. Bueno, en lo que concierne a los datos, bueno, agradecerle a los compañeros de encuentro, porque la verdad que hicieron una tarea impecable. Nosotros creemos que la estadística, en este caso a través de las encuestas, nos sirve, digamos, como para poder ajustar lo que viene fallando y para brindar aportes, digamos, de lo que se puede mejorar. Como comentaba al principio, antes de que comience la exposición, nosotros también hacemos encuestas a nivel nacional. Lo hacemos a través de redes sociales, de hacerlo por WhatsApp, de hacerlo por Facebook, de hacerlo por link. También a nosotros nos sirve para llegar a un sector que nosotros consideramos que cuando hablamos de inquilinos, por ahí en el imaginario, o lo que está instalado en la sociedad, es de los inquilinos formales que tienen un contrato de alquiler a través de una inmobiliaria, pero la realidad es que hay muchísimos inquilinos que no tienen un contrato de alquiler, están en la informalidad, muchas veces hacen contratos de palabra, generalmente, digamos, son inquilinos que habitan en la periferia de la ciudad, en los barrios populares, en las pensiones, alquilando piezas particulares. Entonces, nosotros creemos que el universo de los inquilinos es mucho más amplio. Hay muy pocos contratos registrados, por eso nosotros insistimos fuertemente en que tiene que haber un mayor control en la cuestión de esto, de inscribir los contratos en el AFIP. Nosotros venimos insistiendo hace bastante tiempo, que es algo que se resuelve con voluntad política, digamos, ¿no? Y en esto de la cuestión de la ley,
si bien hay cosas que cambiar, hay cosas que mejorar, fundamentalmente, sobre todo, digamos, cómo ese índice de contrato de locación está impactando fuertemente en el bolsillo de los y las trabajadoras. Tenemos una propuesta, se la presentamos al Congreso, pero entendemos que la ley en general vino a conquistar nuevos derechos para el inquilino. Esto de la extensión del contrato de alquiler de 2 a 3 años es fundamental, da previsibilidad al inquilino y a su familia, lo cual le da una garantía de poder estar tranquilo en términos de desarrollo, digamos, de la dinámica familiar. Eso por un lado. Por otro lado, también, si hay que decirlo, que hay un sector que viene demonizando la ley por esta cuestión de los porcentajes. La verdad es que hay muchos medios de comunicación que se han encargado de instalar esto de que la ley es nefasta, de que la ley beneficia a los propietarios. Bueno, no, eso no es verdad. La ley lo que hace es, sobre todo, garantizar los derechos de los inquilinos, pero no deja de lado a los propietarios. También le da mayor resguardo. Por supuesto que hay que incorporar muchísimo, hay que actualizar la ley, y esto se puede hacer a través de un mayor control del Estado. Una ley, o sea, si la ley no se aplica, si la ley no hay un órgano, digamos, de control que se encargue de su seguimiento y de su aplicación, la ley cae en letra muerta. Entonces es algo que nosotros también le venimos reclamando al Estado. Mayor compromiso, porque sacar una ley no significa que esto mágicamente la ley se cumpla. Ya lo sabemos, ha pasado con un montón de leyes a lo largo de la historia argentina. Y esto del reclamo de los inquilinos no es nuevo. O sea, acordémonos o recordemos, contextualicemos de que la primera huelga de inquilinos sucedió allá por 1907. Entonces, digamos, estamos hablando de un problema que es más que centenario, hace más de 100 años, digamos, que los inquilinos están peleando, digamos, contra los abusos, contra los ajustes, contra los aumentos desmedidos. Esta ley es perfectible, como decimos nosotros, no es una ley acabada, nosotros entendemos que es así, que si bien eso fue una conquista, hay muchas cosas por mejorar y muchas cosas por cambiar. Entonces nosotros apelamos a esto, ¿no? A una mayor organización, a entendernos. Nosotros hemos tenido reuniones tanto con el sector con el sector inmobiliario, nos hemos reunido con las cámaras inmobiliarias, hemos reunido con el colegio de corredores inmobiliarios, nos hemos reunido con el municipio, nos hemos reunido a nivel nacional con legisladores. Pero bueno, o sea, se dio, digamos, en estos meses un ida y vuelta, digamos, tratando de consensuar cuestiones básicas, cuestiones urgentes para los inquilinos, pero bueno, dado el contexto del que atraviesa el país, esas cuestiones han quedado en stand-by o en segundo plano. Por eso digo, si la idea, digamos, es avanzar en una mayor organización para que el reclamo de verdad sea escuchado, y bueno, es necesario esto, ¿no? Es necesario el encuentro, es necesario el poder expresar nuestras ideas. Vuelvo a recalcar, o sea, hay que hacer un trabajo también de información muy fuerte con respecto al articulado de la ley. Se desconoce totalmente, y eso es una gran falencia. Si bien nosotros recibimos consultas y reclamos todos los días, lo que me parece que hay que hacer es tomar una acción, primero de una información, de que se pueda brindar la información para que llegue a todos y a todas, y que no sea una cuestión y esto lo discutimos también con la Cámara Inmobiliaria, que ellos también pueden informar acerca de la ley, no son ajenos a eso.
Ellos pueden también brindar información, lo mismo le planteamos al Colegio de Corredores Inmobiliarios. O sea, quiero decir que todas las instituciones deberían estar involucradas. O sea, no es una cuestión de, bueno, es una ley de inquilinos, la tienen que defender los inquilinos. O tienen que, entre ellos tienen que pasarse información y demás. Es una ley nacional. Es una ley nacional que abarca, digamos, un universo de casi 10 millones de inquilinos en todo el país. Así que es súper importante, digamos, que se sociabilice. Pero bueno, también yo creo que eso hay que pensar en una campaña de información con esto, con las universidades, con las instituciones que están, con las cámaras inmobiliarias, con los colegios, con las instituciones y organizaciones que vienen trabajando el tema de inquilinos, con el municipio, con la provincia. Me parece que tiene que ser una cuestión de abordaje integral, porque si no queda en esto, digamos, ¿no? Si sos inquilino, informate como podés. Y la verdad, una ley, más allá de que sea promulgada, tiene que ser aplicada, y me parece que tiene que intervenir no solamente el Estado, sino también el resto de las instituciones, tienen que tomar ese compromiso. Así que bueno, nada, el panorama es cada vez más acuciante, digamos, es más asfixiante, vivimos una situación económica compleja, todo esto que hacían mención los compañeros de encuentro, haciendo un raconto, digamos, desde la promulgación, desde la sanción de la ley hasta acá, pasando por el decreto de necesidad de urgencia, pasando por una pandemia que también generó esta incertidumbre, esto de que la cuarentena había que hacerla en casa, pero justamente había muchas familias que se quedaban sin hogar, o que estaban amenazadas de desalojo. O sea, quiero decir que el Estado debería contemplar el acceso a la vivienda, y esto lo decían también muy bien ustedes, esto que tiene que estar está garantizado por la Constitución, pero la verdad que no es así. El acceso a la vivienda cada vez se torna más difícil, más complicado. Por eso, digamos, nosotros no solamente proponemos una cuestión de conocer la ley o de hacerla valer, sino también la cuestión de fondo, la discusión de fondo tiene que ser el acceso a una vivienda digna. Por eso nosotros también planteamos un programa de vivienda de alquiler social, nosotros planteamos un servicio público de alquileres. Comparto con esto de que tiene que haber una legislación también, desprenderse de esa legislación nacional, una legislación provincial, una legislación local, porque las necesidades y las particularidades de Santa Fe no son las mismas que la de Buenos Aires, no son las mismas que la de Córdoba. Entonces es necesario poder avanzar en el diseño, digamos, de una legislación provincial y de una ordenanza municipal también que ordene y organice el sector. Por eso, hay muchas cosas por hacer. Nosotros también pedimos esto, ¿no? De que pueda haber una oficina, digamos, que pueda haber un servicio público de alquileres a nivel local y provincial. O sea, que haya una oficina que, si bien hoy, por ejemplo, el municipio tiene lo que es el área de Derecho y Vinculación Ciudadana, tiene una oficina de atención al inquilino, pero tiene que ser algo, digamos, que tenga un reconocimiento un poco más allá, digamos, que prestar un servicio, en este caso de mediación. Tiene que ser un órgano de verdad que aplique, digamos, esto, y que tenga mayor poder de toma de decisiones, ¿no? No solamente quedarse en el rol de mediador, sino de verdad poder controlar y tener la autoridad para poder aplicar la ley y su articulado. Sabemos que el sector inmobiliario por ahí está poniendo muchas trabas con respecto al tema. Sabemos que muchas veces los propietarios también son rehenes de las grandes corporaciones inmobiliarias. Por eso también nosotros necesitamos tener esa mayor comunicación con los propietarios.
no demonizamos a todas las inmobiliarias, simplemente decimos que hay una corporación, y esto es real, hay una corporación inmobiliaria que está haciendo un lobby muy fuerte, porque que se juegan intereses millonarios. Entonces, bueno, cuando una ley viene a defender un cachito de derechos a los inquilinos, justamente provoca mucho ruido para estos sectores financieros corporativos. Pero bueno, nada, la verdad que celebro este encuentro. Hay mucho por charlar, por ponernos de acuerdo. La verdad que creo que este es el camino. Creo que el intercambio de ideas y el poder diseñar, el poder sentarnos y diseñar una política pública que verdaderamente aplique una ley, me parece fantástico. Y esto, vuelvo a reiterar, no solamente lo hace un sector, una organización, sino que lo tenemos que hacer entre todos y todas. Bueno, hasta ahí, básicamente, ¿no? Cualquier cosa, cualquier duda, consulten, pregunten. Gracias. Y el contacto que tiene la organización con esta agrupación, con organizaciones sociales, por ejemplo, porque ahí se hace muy difícil también en todos estos inquilinos de la informalidad que están en los márgenes, en los barrios populares. Ahí es como muy complejo, me parece, pedir, no sé, que se cumpla la ley de alquileres cuando hay una completa informalidad también. Y eso también es por motivos de la dificultad en el acceso a un alquiler formal. Ese es otro de los temas también. Y bueno, nada, con las dificultades también que hay hoy por hoy para el acceso a la vivienda, y viendo el número tan importante de inquilinos que hay, como vos decís, casi 10 millones a nivel nacional, preocupa un poco que esa población, digamos, no esté organizada, o sea, o que no esté, digamos, al tanto de sus derechos, y que no haya otras políticas públicas, digamos, que hagan más fácil esta cuestión, que a lo mejor la única realidad que tienen, digamos. Sí, tal cual. Nosotros venimos articulando trabajo, digamos, en barrios populares con organizaciones barriales, con organizaciones comunitarias. La verdad, el tema sucede, digamos, hay muchos alquileres en los barrios populares, hay muchos alquileres que bueno, justamente son de palabra. Muchas veces hay familias que son desalojadas en el medio de la noche porque sí, o porque se pasaron un mes de alquiler y lo desalojan violentamente a punta de pistola. O sea, estamos hablando de situaciones muy complejas. Donde, bueno, nada, son familias con muchas necesidades, un sector vulnerable, o sea, generalmente son trabajadores informales que no tienen un recibo de sueldo, no pueden, o sea, mucho menos que van a poder presentar una garantía propietaria, ¿no? Entonces, se alquilan una informalidad total, y son muchísimos. Se están dando muchísimos casos inclusive de familias que alquilaban en zonas, en barrios, digamos, más residenciales de la ciudad, como, no sé, María Selva, Sargento Cabral, Barcanetti Norte, y se han tenido que desplazar a la periferia, alquilar a barrios populares, porque directamente no llegaban a pagar el alquiler. O sea, si bien uno lo que hace primero es pagar el alquiler porque está pagando el techo para su familia, es el lugar donde habita. Entonces, también vemos que mucha gente está dejando de pagar los servicios, está dejando de pagar las tarjetas, se está privando de un montón de cuestiones para pagar y sostener el techo donde vive. Y es lo que había relevado la gente de Encuentro, que me pareció muy interesante. Y
Ahora, con el índice que da la ley, de un año a esta parte, da aproximadamente un 60% la actualización del monto de alquiler. Eso es como que no conforma a nadie, digamos, porque a lo mejor comparado con la inflación al propietario le parece poco, pero para el inquilino también es muchísimo por ahí, ¿no? Por eso se quiere como instalar, a lo mejor es un punto medio, pero bueno, se busca esta demonización de la ley para, no sé, para que no haya ningún tipo de regla, digamos, ni de consenso, más allá de otras cuestiones, como vos bien señalabas, que era el plazo del alquiler, lo cual me parece que es sumamente importante para los derechos de los inquilinos. Está como esta cuestión de como que la ley en sí no había conformado a nadie, digamos. Sí, Matilde, también tenés la mano levantada. Sí, no, algunas cosas preguntarle a Pedro y otras reflexionar, digamos. Hay un control que podría establecer el Estado en nuestra provincia muy fácil, y es que cuando vas a cambiar el medidor de la luz a nombre del inquilino, que siempre el propietario trata de que eso suceda, hoy la EPE no te está pidiendo un contrato sellado, registrado, sino que acepta solamente sellado bancario, nada más. Y la verdad, insisto, en que si no empezamos a formalizar estos contratos, registrándolos, es muy difícil que el Estado pueda diseñar políticas públicas, ¿no es cierto? Porque no hay datos ciertos. Entonces, esto también es tomar conciencia por parte incluso de los inquilinos, de la importancia de registrar esos contratos, ¿no? Y que si una disposición le permitiera a la EPE o le obligara a la EPE solo a pedir eso, ya muchos contratos se verían obligados, digamos, de alguna manera forzados a registrarse. Esto digo porque lo que decía Pedro de que la ley es muy buena, pero muchas cosas, incluso todo el título tercero que habla del Plan Nacional de Alquiler, no se está poniendo en práctica, ¿no? Muchas cosas de esta ley no se están poniendo en práctica. Y con respecto a los plazos, hacer la reflexión de que la actividad comercial siempre se hizo por 3 años, cuando en realidad es una actividad mucho más inestable que la vida de una familia, o sea que no es realmente un argumento bueno esto de decir que la gravedad que está adquiriendo la situación de los hogares inquilinos es en parte por estos 3 años del nuevo plazo. Porque bueno, cualquier inversor pequeño, cualquier jubilado que tiene algo para alquilar, porque también ese es el tema, en nuestro país se da, que en otros países no se da, de que hay muchos propietarios, locadores, monotributistas, o sea que son muy pequeños. Esos pequeños locadores saben que si bien un local comercial tiene quizás en algunos momentos mayor valor y digamos con eso mayor ganancia, no es tan estable como tener una vivienda, ¿no? Cualquier locador pequeño sabe que alquilar, que si tiene una vivienda para alquilar, si tiene 1 o 2 propiedades, si son viviendas, siempre las va a tener ocupadas. O sea que realmente, si lo reflexionamos, el tema de los 3 años no afecta a los propietarios y sí beneficia en mucho a los hogares para tener cierta estabilidad. Bueno, comentar también que el índice, el ICL, el índice de actualización que fija la ley, básicamente en esta discusión que hubo estos aportes de todos los sectores en el Senado de la Nación en abril, esos aportes mostraron que las realidades, como decía Julia en su exposición, en nuestro país son totalmente distintas, o sea, no es la misma la situación, digamos, de una provincia como La Rioja que Buenos Aires, ni tampoco es la misma la situación en una ciudad del interior o una pequeña de
de nuestra provincia que en los dos núcleos principales, incluso no es lo mismo Santa Fe que Rosario, ¿no? O sea, la necesidad de que los gobiernos locales empiecen a tomar este tema como, y hacer, digamos, profundizar estos estudios que está haciendo Encuentro acerca de cada una de las situaciones para poder responder con más, con formas, con propuestas más apropiadas, digamos, a las necesidades. La pregunta después de esto para Pedro era cómo sumarse, si tenemos amigos o familiares que están alquilando y quieren de alguna manera participar. Sí, ¿cómo sumarse? Bueno, nada, esto nosotros creemos, digamos, que es un trabajo articulado en red, básicamente, ¿no? El Frente de Inquilinos está abierto, puede participar cualquier organización, o asociación civil, o organización barrial, comunitaria, que tenga esa inquietud y que quiera trabajar estas cuestiones. La verdad que esto está abierto, son todos bienvenidos a participar. Voy a dejar después los contactos de Facebook, el contacto personal, para que se puedan comunicar. Lo que sí, nosotros también consideramos que es fundamental el hecho de empezar a hacer asambleas, donde puedan empezar a participar no solamente los inquilinos y contar de la propia voz, de la propia experiencia, digamos, lo que ellos creen, lo que ellos están viviendo. Un poco esto de lo que vos traías del índice, del ICL, bueno, sí, es una cuestión fundamental a cambiar. O sea, lo decía al principio, cuando se pensó esta ley, este índice ICL que sale, digamos, que nace, porque es esta fórmula que se toma entre lo que es el IPC, que es el índice de precio del consumidor, y el RIPTE, el índice RIPTE, que mide la variación salarial, da justamente estos valores que son altísimos, pero también hay que recalcar que si no existiera este índice, estamos hablando de que antes de esta ley los ajustes eran semestrales. O sea, muchos, si bien no estaba permitido tampoco por la vieja ley, se usaba, digamos, era costumbre de que los ajustes sean semestrales. Y teniendo esa lógica de ajuste semestral, hoy estaríamos pagando los inquilinos mucho más del 60%, ¿no? Porque esta inflación interanual a julio está dando un 71% versus un 61% de lo que es el ICL. Entonces, si no tuviéramos esta ley que fija un aumento interanual, estaríamos hablando de que hoy estaríamos pagando un 70, un 80 y hasta un 90% de aumento, esto sí, dividido por 6 meses, o un ajuste cada 3 meses, como plantean algunos sectores. Entonces, me parece que las cuestiones de la inflación son muchas más profundas, y que las ideas tienen que ir en ese sentido, digamos, ¿no? O sea, está todo atado, todo tiene que ver con todo. Me parece que también esta discusión implicaría hablar acerca de los salarios, ¿no? De los trabajadores. Hoy estamos viviendo un momento en la provincia y en el país donde los gremios y los sindicatos están reclamando aumentos salariales, porque los salarios han quedado pulverizados, muchísimos trabajadores estamos por debajo de la línea de pobreza, que está marcando casi 120.000 pesos. Entonces, la discusión es mucho más de fondo. Y tendría que ser mucho más amplia, porque también estamos hablando de un universo de trabajadores informales que hoy están cobrando un salario mínimo vital y móvil que no llega hoy en día, pero sí con los aumentos de dinero, va a llegar a 50.000 pesos. O sea, no alcanza para alquilar, no alcanza para pagar un alquiler, básicamente, en los alquileres, los valores que están hoy en día. Entonces, bueno, nada. O sea, hay mucha tela para cortar, mucho para discutir, pero me parece que es en esta cuestión, digamos, ¿no? Donde puedan los inquilinos tener voz,
hacer valer sus derechos y poder organizarse y reclamar. Yo creo que este es el momento, es un momento bisagra, un momento histórico. La voz tiene que ser escuchada. Nosotros vamos a empezar a hacer asambleas populares, donde bueno, justamente un poco esto que decía al principio, donde se puede informar, donde podamos ver a fondo la cuestión de la ley, pero también donde puedan contar sus experiencias y donde puedan surgir propuestas para ver si la podemos impulsar con los legisladores. O sea, no es lo mismo, digamos, que yo me siente con un legislador y le comente todo esto que le estoy comentando a ustedes, no tienen el mismo impulso, la misma fuerza que un montón de inquilinos, digamos, que vayan a reclamar a viva voz todas estas cuestiones que estamos charlando. Bueno, muchas gracias. Ahí vi que se sumó Lucas Simonielo. No sé, Buenas, Lucas, ¿cómo si querés andás? agregar algo. ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Muy bien. Escuché la mayoría de las cosas, pasa que no podía, estaba en el auto, así que lo escuchaba como parlante. No, para agregar o para comentar, en realidad, a mí me tocó la posibilidad de poder llevar estos datos de la ciudad de Santa Fe al Congreso Nacional, en particular a la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados. Creo que es muy importante que las ciudades puedan contar con datos. La sensación que me dio allá es que es una discusión entre Boca y River, de gente que no se quiere pasar a ponerse la remera de Argentina, o ponerlo de alguna forma, y que es un diálogo de sordo, pero creo que sí hay un común denominador de que las ciudades más chicas o de escala intermedia viven otra realidad muy distinta. Y digo, vaya realidades distintas. En la ciudad de Santa Fe se alquila con la inmobiliaria, en otras localidades se alquila con el propietario. En la ciudad de Santa Fe hoy estamos como en la gran mayoría de localidades, seguramente cerca, no sé cómo da el número del censo, cerca de 3 de cada 10 hogares en alquiler. Esto no fue siempre así, me parece que eso también nos tiene que llamar la atención. No fue siempre así porque en el 2001 era mucho menos, en el 2010 era 11%, en el 2010 era el 18%. Sí, Paz, están territorializados, están georreferenciados los datos, ahí justo que estaba viendo la pregunta, así ya de paso cada una de las encuestas tienen su georreferenciación en las personas que quisieron dar su dirección exacta o ubicación en relación a la calle y las dos transversales o perpendiculares que la cruzan. De hecho, el 10%, otra de las cosas que preguntaban, el 10% de las encuestas, por lo menos la última, manifiestan que su contrato es no escrito. Y si uno lo cruza con dónde están ubicados, muchos pueden estar en los barrios populares, como comentaban hace un tiempo, pero obviamente que es cosa para seguir trabajando. Pero decía, el 11%, después el 18%, hoy el 30%, creo que estamos hablando de la inequidad en el acceso al suelo. No sé si les pasa cuando viajan a cualquier lugar, que decir, bueno, tierra hay por todos lados, lo que, como decía Alfonsín, lo que sobra es inmoralidad, en otro tema, ¿no? En alimentos. Pero creo que nos tiene que llamar la atención no solo discutir la ley de alquileres, sino cómo fue este proceso, incluso y lo digo con total honestidad, de tratar de poner un punto de equilibrio entre Boca y River, de dos sectores que no quieren dialogar, quieren hacer que dialogan, pero no dialogan, y donde en el mientras tanto vamos viendo cómo la cantidad de stock de departamentos que se van creando en las distintas ciudades va a parar a la mayoría al alquiler. En algunos casos se podrá democratizar un poco, o podrá haber pequeños propietarios, pequeños herederos que han transformado esa herencia en algún departamento, pero bueno, en otras ciudades son los grandes propietarios que tienen más de 10, 20 departamentos. Todos son hipótesis, porque como no tenemos datos formales, y tampoco se puede acceder a ese tipo de datos, es difícil de abordar. Lo que sí tenemos es que casi 3 de cada 10 hogares están en situación de alquiler, y digo, tuvimos una época de bonanza muy grande del país, y nos tiene que llamar la atención a dónde fue destinada realmente la plata y los recursos, y si realmente se ha vuelto más equitativo o no. Muchos han podido comprar el auto, muchos han pensado en poder comprar el auto, han accedido al auto, otros han accedido al procrear en las lejanías de los centros urbanos,
bueno, hoy no se piensa casi ni en el auto y estamos cada vez en más enclavados en una crisis. Y en ese contexto de crisis, creo que tampoco se puede perder de vista de cuándo fue sancionada la ley, que yo quiero adelantar, creo que la ley tiene muchos puntos sumamente positivos y que no hay que retroceder para nada, que muchos de los puntos son porque todavía no se vieron ni se vivieron, estamos hablando de 3 años de cuando ningún inquilino todavía vivió el alquiler de los 3 años, estamos hablando de 3 años cuando un inquilino todavía no pudo entender cómo tuvo que pagar más de sellado porque se hizo durante 3 años, cómo tuvo que pagar más de aranceles y de honorarios, porque no lo puede todavía terminar de procesar, y porque le tuvo que salir del mismo bolsillo que está en un país que está en una grave crisis. Se sanciona una ley de alquileres con un monto de un gobierno nacional que, hay que también decirlo, tiene graves conflictos en relación a lo que tiene que ver con los índices y el INDEC. Esa fue la última película vista para muchas de las personas. Tuvimos que esperar 1 año hasta la sanción, hasta que se publique ese índice. Los alquileres estaban congelados, por lo tanto el alquiler inicial de las familias que debían cambiar de hogar o que debían alquilar en el nuevo hogar explotaron, y vimos cómo en cada uno de los comentarios los alquileres estaban ya en el alquiler inicial, o sea, sin ninguna aplicación de una ley, 70, hasta algunos casos 80% más caro que lo que venían pagando. Digo, un contexto de crisis sumamente complejo, pero insisto, aún así, y también no es menor, se ha dejado mucho de hablar de la ley de alquileres y mucho del procrear en este último tiempo, y hay cada vez menos, y se ha recortado incluso recursos para materia de hábitat. Fue Massa el que habilitó la discusión de la ley de alquileres de noviembre del año pasado. Digo, el que tiene hoy la suma del poder en el Ejecutivo Nacional. En definitiva, lo que creo que nosotros podemos hacer como Ciudad de Santa Fe es llevar datos lo más certeros posibles, sabiendo que en caso particular nosotros desde Encuentro no tenemos la verdad absoluta, pero sí creemos y podemos mostrar cómo tratamos de construir algunos de los datos, sabiendo que la Ciudad de Santa Fe presumiblemente tiene una situación muy distinta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde parece que se tiene que discutir todo, y que para eso coincido con que lo que tiene que ver con la registración de los contratos, lo que se dio en varios de los proyectos de la propuesta de modificación en relación a bienes personales, lo que planteaba muy bien Matilde recién en relación a una cuestión que podría ser AFIP con la EPE, o sea, AFIP con la EPE. Digo, es el mismo gobierno nacional que promovió la Ley Nacional de Alquileres, la que también puso lo que vos bien planteabas, el plan de alquiler social, de que no, vos le preguntás a cualquier inquilino, no tiene ni idea porque no se conoce ni el título. Entonces digo, hay una gran responsabilidad de determinados sectores que después terminan aparentemente con la bandera de otros sectores, que evidentemente yo dudo de que lo terminen representando. Yo sí coincido con que los 3 años claramente es bueno, sí coincido con que vos puedas rescindir el contrato con 3 meses de anticipación y no pagar la indemnización es positivo. Digo, hay cuestiones del domicilio electrónico que pueden ser positivos, hay cuestiones de la necesidad de que se explicite la contraparte en relación a si va a renovar el contrato dentro de los últimos 3 meses, que es positivo. Hay cosas que siguen siendo expresiones de deseo, como la ampliación de las garantías. Sabemos que después la fuerza de las inmobiliarias, de los propietarios. Yo estaba cargando en una inmobiliaria de Santa Fe como, en teoría, garante, pero todos sabemos que somos codeudores solidarios. O sea, no soy un garante que opero en subsidiariedad del inquilino, sino que pago de la misma forma que puede pagar el inquilino si llega a incumplir con alguna obligación. Digo porque a veces hasta se comen los valores de los sellados, porque los sellados son distintos en relación a eso. En definitiva, creo que falta mucho acercar información, ahí coincido, falta mucho que pensemos cómo democratizamos el acceso al suelo y a la vivienda. Creo que estamos permanentemente por el alquiler, y claramente la política de alquiler, tener una política clara en materia de inquilino es tener una buena política de vivienda también, pero no podemos olvidar de que esto viene creciendo exponencialmente y hemos pasado años de mucha bonanza en Argentina, y evidentemente la redistribución de la riqueza en materia de la propiedad y el acceso al suelo no ha sido tal, y nos debe como mínimo llamar la atención, donde ahí sí seguramente los gobiernos locales, y a través de la provincia también, hay una ley provincial que el lunes va a haber una buena charla también en el colegio, mucho todavía tenemos por hacer. Pero bueno, para no aburrir y extenderme, creo que los datos son sumamente importantes, que los diálogos sean genuinos. Si uno no está preparado o con ganas de que lo pueda convencer alguno de los argumentos de la contraparte, más allá de lo que digan los medios,
más allá y aún con lo que digan los medios, si quienes tienen la responsabilidad de legislar o de ejecutar las normas no demuestran esa vocación, digo, cuando fui a la Cámara de Diputados no parecía, de los proyectos y de los 3 dictámenes que hay, no parecía que hubo un gran diálogo entre las partes, y creo que el detonante de todo esto es una gran crisis que lo peor que nos va a pasar es que nos va a dejar más inquilinos en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, me extendí demasiado, perdón. No, está bien, muchas gracias, muy claro. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ahí Pedro compartió su mail para quienes se quieran contactar con él. También el del Frente de Inquilinos Nacional, el contacto de Facebook. Y bueno, si no hay más dudas o más consultas para nuestros invitados, les agradezco a todos y a todas la participación. Y bueno, Julio, no sé si querés cerrar, Matilde. Julio, te doy la palabra, a ver. Bueno, si nadie de los que saben van a decir algo más, cierro. Yo siempre contento de que estos temas tengan lugar en el colegio. Saben todos que venimos trabajando sobre diferentes terrenos, que algunos son muy incómodos, pero esta es la intención. A mí me parece que es fundamental cruzarnos e intercambiar opiniones. Yo conozco a muchos de los que están acá y conozco a Lucas con esa intención de desactivar permanentemente los Boca y River, y no es fácil, nos pasa generalmente en muchos lugares, pero creo que salen cosas siempre, creo que los límites se van, vamos rompiendo algunas cuestiones, y bueno, creo que da para hablar de muchas cosas más. Nosotros que estamos formados para diseñar o pensar el hábitat en sus diferentes escalas, me parece que hay temas para los cuales no estamos formados, hablo por mí, obviamente, y creo que estas cosas hacen muy bien, ¿no? El otro día, ahora que Paz está aquí, estuvimos trabajando y viendo y discutiendo y debatiendo sobre el tema de cooperativa y el mundo también de la vivienda colaborativa. Creo que también es un tema que va a venir y viene en línea con este tema, ¿no? Creo que va a ser en una parte quizás una posible solución. Quizás los alquileres no deban existir más para solucionar la situación, no lo sé. Pero bueno, me parece que es muy lindo. Yo le agradezco a todos la receptividad, haber venido, Pedro, todos los que estaban aquí, obviamente a la comisión, a Encuentro. Y bueno, si no me olvido de nadie y le pido disculpas si no, Franco y a la señorita Gajiamo. Bueno, Matilde, así que yo de mi parte agradecer a todos. Si quieren decir algo más, obviamente tienen el micrófono, gente. Una cosa más, perdón. Sí. Hoy hablábamos de la gacetilla que siempre sacamos. A mí me parece interesante, yo esto lo voy a hablar con prensa, pero si están por aquí, vamos a poner todos estos datos que estuvieron dando acá. Creo que vos tomaste nota, Matilde. Vamos a poner el link de la reunión del año pasado, porque a mí me parece que también fue jugosa. Sí. Y bueno, para mantener el tema sobre la mesa, ¿no? Hay que siempre mantener caliente estas cuestiones. Y bueno, el otro quería preguntar, perdón, puede ser una pavada, pero si hay algún dato y si vale la pena ponerlo para aquellos que tengan inconvenientes con este tipo de temas, ¿no? Hay muchas violaciones generalmente a contratos, leyes por desconocimiento mismo y por no formación. Si Pedro tiene datos o cómo acercarse también, a mí me parece que estaría importante también ponerlo en la gacetilla de prensa que saquemos. Bien. Sí, Julia, ¿querías agregar algo? No, hay algo mínimo que quería agregar que me parece importante como mantener este tema, y tratándolo, creo que desde la comisión lo están haciendo con cierta periodicidad, y me parece que también este tipo de charlas sirven como para ir madurando algunas temáticas y abordarlas en encuentros subsiguientes, incluso abordarlas no solo desde el punto de vista de la arquitectura, porque sabemos que no tenemos todas las respuestas a esta cuestión. Entonces me parece importante también abordarlo de forma con otros colegios profesionales y asociaciones, como también decía Pedro. Así que bueno,
me parece que está muy bien esto de repetir y de ir destrabando de la temática general y destrabando temáticas específicas. Esto que vos comentabas, Matilde, respecto a la financiarización de la vivienda, nosotros también tenemos un trabajo hecho respecto a el achicamiento de las viviendas que se están construyendo, entonces también creo que es una temática que se podría abordar. Bueno, suelo es un tema amplísimo y súper jugoso para discutirlo específicamente, así que bueno, nada, ese era el aporte de seguir trabajándolo y también de sumar otras disciplinas que tienen mucho para decir al respecto. Bien, no, la verdad, invitamos a otros colegios. Seguiremos invitándolos para que vengan. Pero le hicimos llegar la invitación a otros colegios. Vamos a hacer presencial. A veces el competir al final suele ser más atractivo. Sí, seguramente. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, hasta luego, gracias. Gracias. Nos vemos.